Mi hermano se llama Jesús. Y todo lo que en el momento se suscitó, lo contaré aquí a continuación. Fue prácticamente hace 4 años, cuando él tenía 23 años de edad. En aquel entonces, él había empezado a laborar en una de las cadenas funerarias más conocidas del estado, en donde el patrón, al ver su buen servicio, y también interesado en que mi hermano aprendiera más sobre el trabajo, decidió pagarle un curso de embalsamamiento. En el curso aprendería las técnicas sobre cómo poder tratar los cuerpos antes de poderlos entregar a sus familiares, para después recibir los ritos funerarios correspondientes a las creencias religiosas de cada persona. Fue entonces que no mucho tiempo después de haber concluido su curso, y también de haber finalizado con sus prácticas supervisadas, que un día llegó a su servicio el cuerpo de una pequeña. Una tierna e inocente criaturita que por su apariencia no pasaba más de los 8 años. Mi hermano se conmovió de inmediato al percatarse de que la pequeña había fallecido por un accidente. O al menos daba la impresión de haber sido así, ya que su cuerpo estaba cubierto de lesiones que se veían a simple vista. En ese momento quedó muy impactado, pues esa era la primera ocasión en que tendría que embalsamar a una pequeña. Pues si bien él ya había tenido que trabajar con hombres y mujeres de casi todas las edades, hasta aquel día no había trabajado con una menor de edad, y menos tan joven. Como siempre, él fue muy profesional, y aún sintiendo mucha tristeza y de cierto modo dolor al embalsamar a esta pequeña, terminó con su trabajo sin inconvenientes. Al poco tiempo de avisar a los familiares de que el cuerpo ya estaba listo y de que estos llegaran para recogerla, mi hermano se sentó para descansar un poco en uno de los sillones que estaban en una esquina de la sala de espera de la funeraria. Pues aparte de estar agotado tanto física como emocionalmente por el trabajo de hace poco, también había tenido que cubrir 2 turnos de 24 horas hasta ese día, pudiendo dormir apenas entre los servicios que llegaban. Al mismo tiempo que tomaba asiento, dio un breve saludo a un señor que estaba sentado del lado contrario del sillón donde se sentó. Con un par de movimientos rápidos, colocó su teléfono sobre el sillón cerca de su mano derecha. Ya se disponía a cerrar los ojos para dormitar un poco, pero el gusto no le duró demasiado. Cuando menos se lo esperaba, el señor que se encontraba del otro lado del mueble se había levantado de forma violenta y le empezó a gritar 1000 cosas a mi hermano. Entre ellas, le exigía de forma agresiva que le dijera el por qué le habían aventado el celular. Pero mi hermano no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Fue tanta la agresividad y el descontrol que demostró el señor, aunado al desconocimiento de mi hermano, que después de que le entregaran su teléfono, tuvo que intervenir el supervisor para poder hacer uso de las cámaras de vigilancia y así salir de una vez de dudas sobre lo que realmente pasó. Fue justo entonces, al momento de ver la grabación, que en el video se veía muy claro cómo el teléfono se despegaba lentamente del sillón, para después ser arrojado de forma violenta hacia el señor. Ni el supervisor, ni mi hermano, ni las demás personas que estaban ahí daban crédito a lo que aparecía en el video. Afortunadamente, el incidente con el señor no pasó a mayores, pero mi hermano se quedó muy perturbado por todo lo que aconteció en ese día. Por eso, y pensando en que tal vez era una mala jugada del exceso de trabajo y la falta de horas de sueño, decidió pedir unos cuantos días de descanso, regresando así a la ciudad de Rodeo. Él no volvió a trabajar en la funeraria. Sin embargo, decidió iniciar con sus estudios en la universidad que se encuentra en la misma ciudad. Parecía que todo iba mejorando. Los días pasaban y mi hermano empezaba a olvidar lo que aquel video le hizo pasar.
Pero desgraciadamente no transcurrió demasiado tiempo cuando de repente las llaves se le perdían. Cosa prácticamente imposible, puesto que él tenía la costumbre de dejarlas siempre en una mesita que quedaba a unos metros de la puerta de entrada, apareciendo estas después en lugares en las que no tenía nada que ver con el hecho donde dejara las llaves, como en el microondas, en el refrigerador o incluso en el baño. No tomaba importancia a todas estas señales, pues pensaba que todo era parte de una broma muy elaborada por parte de su roomie. Y así fue hasta que una de las ocasiones que regresaba de la escuela, como de costumbre, depositó las llaves sobre la mesita de siempre. Todo parecía muy normal. Al poco tiempo de haberse ambientado a los ruidos del interior de la casa, se da cuenta de un ruido muy conocido. La regadera estaba abierta. Sin embargo, no le dio tanta importancia, ya que podría tratarse de su roomie, que pudo haber salido antes de la escuela y por el calor que había hecho hasta ese día, había decidido tomar una ducha. Pero algo no le cuadraba. Un dato que, aunque simple y tonto que parezca, había pasado desapercibido. Una cosa que tal vez por el cansancio y la pesadez del calor del día no pudo notar. Aquello que mi hermano olvidó fue que él y su amigo estaban en el mismo salón de clases, y ese día mi hermano había salido un poco antes que su amigo, pues él tendría que realizar un proyecto escolar. Justo en ese momento, él ya se encontraba pensando en la situación cuando la sangre se le congeló. Alcanzó a escuchar el lejano girar de la perilla y también cómo el ruido del agua al caer por la regadera disminuía poco a poco. No pasaron ni siquiera 5 segundos después de que mi hermano dejó de escuchar el chapotear del agua cuando abrieron la puerta de la casa. Era el amigo de mi hermano. Después de aquel perturbador episodio, las cosas empeoraron. De tal manera de que incluso en el día, ya no solo mi hermano y su roomie se veían afectados, sino que también los compañeros de la escuela, que en ocasiones llegaban a visitarlos. Ya que incluso las personas que pasaban apenas una media hora en la casa, lograban percibir el pesado ambiente del lugar. En más de un par de ocasiones llegaron a escuchar voces o ruidos inexplicables. Incluso se les llegaban a perder las cosas, para aparecer días después. Por las noches todo esto se acentuaba. Le tocaban y le abrían la puerta del cuarto. Lo despertaban lloridos o gritos aterradores, que incluso los vecinos llegaban a escuchar, llegando a tocarles la puerta principal en medio de la madrugada, pidiéndoles de favor que dejaran de ver películas de terror con el volumen tan alto. Poco tiempo después de salir de vacaciones de verano, en una visita a la ciudad de Durango, mi hermano volvió a tener contacto con uno de sus maestros del curso de embalsamador. En ese mismo día mi hermano, aprovechando el hecho de poder hablar con su maestro, una persona quien seguramente por todos los años a los que se había dedicado a embalsamar, ya habría pasado por eso y lo podría aconsejar. Empezó a relatarle todas las experiencias por las que se había visto obligado a pasar desde aquel trabajo. Después de haber escuchado a mi hermano, su maestro le comentó que lo más probable era que esa niña que le había tocado preparar se hubiera quedado enganchada a él, por decirlo de alguna manera, y por eso jugaba con él asustándolo. Al final de la plática le recomendó visitar el lugar en el que habían sepultado a la niña para poder despedirse de ella, y así la niña pudiera seguir su camino, para que todo terminara de la mejor manera para ambos y él pudiera vivir normalmente otra vez. Y así lo hizo. Y desde el instante en que terminó de despedirse, se sintió muy ligero, por completo pleno otra vez, como desde hace mucho tiempo ya no se sentía. Mi hermano asegura que unos pasos antes de salir del panteón,
sintió como si una pequeña mano, como la de un niño, le diera un leve apretón en la suya. Tal vez era aquella pequeña, que de ese modo de él se despedía.